Buenas, buenas. 6 de febrero, 8:37 de la mañana. No se imaginan la cantidad de obstáculos técnicos que he tenido para grabar este video desde el día de ayer. En fin, ya se puede hacer. Un gusto saludarles. Vamos a ver. Hoy voy a desarrollar nuevamente, no se preocupen, no sé de qué extensión va a salir este video, pero se van a tocar tres temas, ¿ok? Una rápida mención sobre la importancia de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aquí a Costa Rica y los temas principales que tocó. Eso es sumamente importante. Luego, que este va a ser como el tema más grueso y medular, va a ser el pleito que hubo en la Asamblea Legislativa el pasado lunes, ¿ok? El lunes de esta semana en donde se vio envuelta doña Pilar Cisneros, Ada Acuña, Sofía Guillén y Dinora Barquero. Pero, ojo, ojo, no lo voy a desarrollar desde el momento en el que hay una intervención, la segunda intervención de la diputada Pilar Cisneros y la respuesta de Sofía Guillén que deriva en el reclamo de Ada Acuña en la participación desde el otro lado de Dinora Barquero y el enojo de la diputada Ada Acuña. No. Vamos a ir desde antes. ¿Qué fue lo que lo ocasionó? ¿Cuál es el fondo de esa discusión? Y vamos a analizar algunas cosas que se dijeron ahí en ese pleito. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios de comunicación, todos, no sé, al menos todos los que yo he visto, se han centrado únicamente en el momento de mayor discusión, pero no desarrollaron todo. O sea, todo lo que sucedió y lo que se estaba discutiendo realmente. Entonces me parece correcto hacer un análisis a profundidad de eso. Finalmente, el tercer tema, y todo va a estar ahí desglosado en la parte de la descripción de este video, van a estar los enlaces, al igual que el video anterior, de los momentos en los que se desarrolla cada uno de los temas, por si quieren brincar a uno o el otro y hay alguno que no les interese mucho de repente, ¿verdad? Que podría ser, no hay ningún problema. Entonces, y el tercer tema va a ser unos comentarios que hicieron en nuestro programa de Trivisión con respecto a una demanda, una denuncia que alguien hizo, que no me queda claro quién, a la de tanta fue anónima, una denuncia que alguien hizo sobre el nombramiento de doña Marta Esquivel como ministra de Planificación. Eso lo vamos a analizar y lo vamos a revisar, pero vamos punto por punto. ¿Ok? Al final del video, al puro final, y lo voy a anotar para que no se me olvide, les voy a hacer un anuncio de un material que hicimos unos colegas y este servidor. Y les voy a explicar de qué es y cómo lo pueden observar, que me parece que va a ser muy interesante sobre el tema que se tocó. Pero voy a dejar esa expectativa. Al puro final del video se los voy a comentar. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y comentar sobre la visita el martes de esta semana del secretario de Estado, Marco Rubio, aquí en Costa Rica. El secretario de Estado, Marco Rubio, viene a ser como la representación, es el canciller, ¿ok? Es la representación del presidente de Estados Unidos y todo lo que él diga es como si lo estuviera diciendo en este caso el presidente Donald Trump. Entonces es muy importante. Primero que todo, ¿por qué la visita de Marco Rubio es importante? Es importante porque la gira que ha hecho Marco Rubio en diferentes países de Latinoamérica han tenido el propósito de discutir problemas. ¿Ok? Por ejemplo, en Panamá, discutir sobre el tema del canal de Panamá, de la administración del canal, de lo que ha dicho el presidente Trump sobre tomar el control, etcétera. Es como un conflicto, digamos. En otros países de Centroamérica ha sido el tema de la migración, cómo controlar la migración, pero la migración propia de esos países, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué problema venía a hablar en Costa Rica? Pues no, a Costa Rica no vino a hablar de ningún problema, de ninguna problemática, más bien vino a destacar las relaciones que hay entre Costa Rica y Estados Unidos. ¿Por qué es importante eso? A mucha gente, habrá gente que, que le cae bien la relación comercial que hay y diplomática entre Estados Unidos y Costa Rica, y habrá gente a la que no.
Pero lo cierto es algo. Dependiendo de los estudios, ¿ok? Las exportaciones de Costa Rica a Estados Unidos representan del 40 al 47%, dependiendo del estudio, dependiendo del periodo, pero lo que estaba viendo y midiendo era que de las estadísticas más actuales van entre el 40 y 47% de las exportaciones de Costa Rica a Estados Unidos. Voy a explicarlo mejor. Del 100% de exportaciones de Costa Rica al resto del mundo, del 40 al 47% es de Estados Unidos, casi la mitad. Es decir, la economía costarricense depende mucho de las relaciones que hayan con Estados Unidos. Díganme ustedes si no es importante fortalecer, cultivar, cuidar las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el principal socio comercial, independientemente de las ideologías que haya, independientemente si nos caen bien o no los Estados Unidos. Y además tenemos algún tipo o varios tipos de ayudas que se reciben de parte de Estados Unidos para, por ejemplo, la lucha contra la criminalidad, producto del tránsito, ¿verdad? De las drogas desde Sudamérica hasta Norteamérica. Entonces, vamos a escuchar un fragmento de, si acaso, 2 minutos, menos de 2 minutos, de lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio, canciller Marco Rubio, representante de Estados Unidos aquí fuera del país, y vamos a hacer algunos comentarios. En términos de la seguridad en general, tienen la amenaza de estos grupos narcoterroristas que utilizan a su país por su geografía como sede de tránsito. Y eso trae toda una serie de problemas muy graves. Y vamos a cooperar con ustedes, incluso vamos a investigar y a ver cómo podemos involucrar la DEA y la FBI de Estados Unidos trabajando bajo sus equipos de seguridad aquí, hacer investigaciones, obviamente investigaciones relacionadas a cosas como la droga que tiene destino a Estados Unidos o otros lugares, y creo que es una arma más que se puede utilizar sobre la base que ya existe de cooperación sobre este tema. Y los felicito por ser tan firmes, porque eso es una amenaza al Estado. Yo estuve aquí por primera y única vez antes, en el 2017, cuando ese problema estaba empezando realmente a encabezarse públicamente, se veía. Y lo que ustedes han hecho es un esfuerzo increíble para enfrentarse a eso y vamos a apoyarlo 100%. Y por fin en el tema de migración, que a ustedes lo toca porque es un país que no solamente lo usan como tránsito para algunos de destino, tienen una economía avanzada, una economía donde hay trabajo, donde hay oportunidad y muchos se quieren quedar, pero también ustedes han visto entrar por su frontera o intentar entrar a través de su frontera a individuos que no son del continente, del África, del Medio Oriente y lo demás, y han podido, trabajando con nuestras agencias, identificar a varias personas con vínculos al terrorismo que tenían como destino a los Estados Unidos. Así que vamos a seguir trabajando más conjunto que nunca, utilizando sistemas biométricos y lo demás para identificar a estas personas y prevenir que le hagan daño a ustedes o a nosotros, a cualquier país de la región. Muy bien. Aquí hay que anotar algo importante también. Para Estados Unidos es llamativo que en Costa Rica hay muchos estadounidenses viviendo, especialmente retirados o personas que tienen sus empresas. Entonces, la relación que se construye entre Costa Rica y Estados Unidos es bastante, bastante particular en ese sentido. Vamos a ver. En su visita, esta fue una conferencia de prensa de aproximadamente media hora. Yo les puedo compartir el enlace en la descripción del video, debajo del índice de temas, por si lo quieren ver completo, pero es bastante interesante. Habla sobre ciberseguridad. Es un tema que ha estado muy en boga desde el año pasado, desde los reportajes de Central Noticias en OPA sobre el tema de Made in China, los diputados que estuvieron reunidos con ejecutivos de Huawei, etcétera, ¿verdad? Habla en términos de ciberseguridad de que Costa Rica ha tenido más de 100 millones de ataques cibernéticos por año. Eso es bastante. De hecho, si ustedes recuerdan,
cuando se dan ataques a instituciones estatales, el MISIT le pide ayuda a la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos brinda un soporte, me imagino que técnico, para tratar de identificar quiénes, de dónde provienen los ataques, ¿verdad? Y cómo los pueden manejar. Entonces, hay una relación estrecha por ese lado. Luego, dice que que va a continuar el apoyo de Estados Unidos hacia Costa Rica en el tema de narcotráfico y entiendo que va a incorporar adicionalmente la ayuda de la DEA y del FBI para justamente enfrentar este tipo de problemática, cosa que es bastante interesante y bastante provechoso que de alguna manera se pueda justamente integrar la ayuda de dos entes tan, no profesionales, tan fuertes, ¿ok? A nivel mundial como la DEA y el FBI para poder fortalecer la lucha contra el narcotráfico aquí en Costa Rica, que es lo que se está necesitando también. Eso es algo muy positivo. Habla de que Costa Rica es un tránsito de migrantes, pero también de terroristas. Ok, migrantes, por ejemplo, los que salen de Venezuela caminando, pasan por el Darién, llegan a Costa Rica, ¿verdad? Y quieren seguir su camino para llegar a Estados Unidos. Ok, hay un tránsito de migrantes, le interesa a Estados Unidos tener una buena relación con Costa Rica en ese sentido, para ver cómo se va a manejar ese tema, pero también se han detectado, indica Marco Rubio, que han habido personas fuera del continente que han llegado a algún país del sur y han tratado de pasar por Costa Rica o han pasado por Costa Rica, entonces quieren fortalecer con tecnología biométrica, que es básicamente una tecnología que escanea los rasgos faciales, características físicas, comportamiento, etcétera, para poder identificar a la persona y de esa manera poder generar alertas. Eso va a ser interesante que puedan incorporar eso también. Em, Luego habla sobre, bueno, retoma el tema de ciberseguridad con el apoyo, ¿verdad? Estados Unidos va a generar un apoyo a la postura del gobierno, está de acuerdo con la postura del gobierno costarricense sobre la posición para la contratación de 5G. ¿Para qué? Para proteger la seguridad nacional y la seguridad económica. ¿Por qué? Recordemos. Hay un tratado o un acuerdo de Budapest. Muchos países firman ese acuerdo. ¿Para qué? ¿Para qué firman ese acuerdo? Para comprometerse a girar políticas de seguridad, de ciberseguridad, es decir, para proteger los datos de la gente que utiliza los celulares, las computadoras, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que nosotros entramos a una red social, hacemos una búsqueda en Google, hacemos una publicación, entramos al banco, lo que sea, estamos intercambiando datos. La red por donde viajan esos datos tiene que ser una red segura, ¿ok? Para eso deben haber políticas que protejan esa red. Hay países que han firmado ese tratado de Budapest y hay países que no, ¿ok? Entre ellos China. Entonces, el problema no es directamente con Huawei, sino con que el origen de Huawei con relación a la no firma de ese tratado de Budapest, lo que quiere decir que cualquier empresa que tenga su base o su origen en un país que no ha firmado el tratado de Budapest, de alguna manera no se puede certificar que tengan controles de ciberseguridad que protejan los datos de las personas. Ese es el rollo, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Una empresa internacional viene a Costa Rica, va a poner aquí su base, todo el asunto, van a intercambiar datos súper sensibles y los quieren intercambiar a mucha velocidad, para eso sirve 5G, ¿ok? Pero también quieren seguridad. Y esa seguridad depende justamente de cuánto podemos garantizar que la empresa que está brindando el servicio de 5G está comprometida con la protección de los datos. ¿Ok? Por ahí va el asunto. Y por eso es que Marco Rubio habla de seguridad nacional, o sea, los datos, y la seguridad económica. ¿Por qué? Porque una red veloz y segura le da confianza a cualquier empresa para venir aquí al país y establecerse y generar empleo y exportaciones y todo eso. ¿Ok? Bien.
Y luego dice que Costa Rica es un modelo para el mundo. ¿Cuál país está más interesado en que Costa Rica le desarrolle una eh, lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado derivado de eso? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la droga que sale de los países de Sudamérica, especialmente Colombia y Perú, ¿ok? Pasan por Centroamérica, de alguna manera pasan por Costa Rica, por mar, cielo o tierra, ¿verdad? Pero tienen que pasar, a menos que hagan una gran curva y no toquen el espacio marítimo, pero tienen que pasar, llegan a Estados Unidos, se tiene que vender en Estados Unidos y de alguna manera ese dinero tiene que salir de Estados Unidos en efectivo y llegar de vuelta a los países de Sudamérica. En eso consiste el negocio. Estados Unidos se ve afectado de dos maneras. Uno, pérdida de dinero y, vamos a decir, en primer lugar, la salud pública. ¿Por qué? Porque entonces las personas que consumen esas drogas están expuestas a todas ese tipo de sustancias que desmejora completamente la salud pública de Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos es muy importante contar con aliados como Costa Rica que puedan trabajar en ese sentido de manera conjunta. Por lo tanto, el decir que Costa Rica es un narcoestado, los primeros que brincarían ante esa hipótesis sería Estados Unidos. Y lo primero que haría es dejar de brindar apoyo. Y lo menos que haría es decir que es un modelo para Costa Rica, que Costa Rica es un modelo para el mundo. ¿Ok? Em, entonces, y además, don Marco Rubio indica, él vio que los problemas con el narcotráfico, con el crimen organizado, etcétera, en Costa Rica comenzaron más o menos en el 2017. Cuando él tuvo la oportunidad de venir aquí a Costa Rica, él observó que ya eso estaba comenzando. 2017, ¿ok? Hace 8 años. No comenzó ahora. Es decir, si ahora estamos viviendo una crisis en ese sentido, innegable, no significa que comenzó en el 2022 o en el 2023, cuando comenzó la escalada de violencia más fea y más fuerte, sino que eso es el resultado de una serie de condiciones que se fueron dando a lo largo del tiempo que desemboca justamente en lo que ahora está sucediendo. ¿Ok? Eso es algo que hay que tenerlo claro y visiblemente mapeado. No es algo de los últimos 2 o 3 años como políticamente se ha querido dar a entender. Ok. Y finalmente, hay una noticia que se desliga de esto porque en la sesión de preguntas y respuestas con la prensa, em, el periodista de Trivisión consultó sobre la reunión que tuvo Marco Rubio con Laura Fernández y Mauricio Batalla, ex ministros de la presidencia y del MOP respectivamente. Y Miguel Guillén, secretario general del Partido de Liberación Nacional, elevó una queja sobre eso, diciendo en palabras más, palabras menos, que había que investigar, que incluso, si no me equivoco, exhortaba al Tribunal Supremo de Elecciones a investigar sobre es que quiero ver si puedo poner la noticia, pero tengo aquí el botón de compartir, entonces no me deja, ahí está, listo. Dice, secretario del PLN solicita al Tribunal Supremo de Elecciones investigar reunión de Batalla y Fernández con Marco Rubio. Ok, a partir del viernes pasado, Laura Fernández y Mauricio Batalla ya no forman parte del gobierno, ya no son funcionarios públicos, son civiles completamente normales, comunes y corrientes como usted que está escuchando o viendo este video y como yo. Ok, ahora vamos a partir del hecho. ¿Quién propicia la reunión? ¿Qué ven más lógico? Que alguien del gobierno le haya dicho a Marco Rubio se tiene que reunir con estos dos civiles o que Marco Rubio, como representante del gobierno de los Estados Unidos, diga yo me quiero reunir con estas dos personas. A ver, ¿quién le impone una reunión al secretario de Estado de los Estados Unidos en un país que no es de él, ni allá tampoco? Yo creo que nadie. A mí me sonaría lógico
que de repente la iniciativa de esa reunión fue de Marco Rubio. Si él no quisiera tener esa reunión, no la tiene y punto. De alguna manera, algo lo motivó a tener esa reunión con Mauricio Batalla y con Laura Fernández. Entonces dice, em, vamos a ver dónde está, donde dice Guillén. Es fundamental, dice, dos personas que entienden muy bien la amenaza que representan estas compañías. Ah, bueno, no, perdón, eso es lo que dijo Marco Rubio, disculpen. Lo que dice Guillén es lo siguiente: es fundamental subrayar que ni Batalla ni Fernández ocupan actualmente cargos de ministros, autoridades de gobierno o funciones diplomáticas, pues se encuentran en plena campaña política. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no están en plena campaña política todavía, hasta donde yo sé, por lo menos, doña Laura Fernández está gozando de unas merecidas vacaciones antes de comenzar lo que tenga que comenzar. ¿Ok? Si decide o no iniciar una campaña política, pero en realidad yo creo que oficialmente no están en campaña política, ¿ok? Y por otro lado, el mismo argumento se tira bajo la queja. Dice, es fundamental subrayar que ni Batalla ni Fernández ocupan actualmente cargos de ministros, autoridades de gobierno, funciones diplomáticas. Entonces, ¿cuál es el sentido de queja? ¿Qué es lo que se quiere sembrar? Y finalmente vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién obliga a Marco Rubio a reunirse con alguien? Si él se quiso reunir con Laura Fernández y Mauricio Batalla fue porque, bueno, de ahí no sé, va a sonar muy feo, pero de ahí le dio la gana. O sea, quiso hacerlo y punto. Eso es todo. O sea, es ponerle un poquito de lógica al asunto, ¿verdad? Dice que una reunión de esta naturaleza resulta claramente improcedente y va en contra de las prácticas óptimas que deben regir la relación con un país como Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué es improcedente? ¿Por qué no se puede ejercer el derecho de la libre asociación? Un derecho constitucional. O sea, yo me puedo asociar a nivel de una empresa o incluso reunirme. Yo me puedo reunir libremente con quien yo quiera. Y si no me equivoco, la reunión fue en la Embajada de los Estados Unidos. Ni siquiera fue en casa presidencial. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el sentido de elevar una queja de este tipo? Si ustedes quieren, me pueden de repente iluminar en esta disyuntiva que tengo en este momento, ¿verdad? Entonces, nada más recalcar lo que dijo Marco Rubio. Sé que ya estaban fuera del gobierno y no iba a tener otra oportunidad de reunirme con ellos. O sea, fue interés de él propiamente la reunión y tuve la oportunidad de saludarlos en el día de hoy y darles las gracias por toda la cooperación. Han sido voces muy firmes a favor de todo lo que hemos hablado el día de hoy, es decir, en la conferencia de prensa. Entonces, ¿dónde está el problema? Este es el primer apartado sobre la visita de Marco Rubio. ¿Ok? Con esto cerramos el tema número uno. Vamos ahora con el tema número dos, que este es como la parte más densa del asunto, pero me interesa mucho desarrollarlo. Como les dije al inicio del video, el pasado, vamos aquí, el pasado lunes en la Asamblea Legislativa, por los medios de comunicación nos enteramos de que hubo un altercado bastante fuerte, una, una discusión acalorada entre la diputada Sofía Guillén y la diputada Pilar Cisneros, que posteriormente derivó en otra discusión entrelazada entre la diputada Ada Cuña, también del oficialismo, como Pilar Cisneros, y la diputada del Partido de Liberación Nacional, Dinora Barquero. ¿Ok? Pero en los medios de comunicación vimos únicamente la parte, la cúspide de la discusión, de la acalorada discusión del pleito, pues, ¿ok? Sin embargo, es increíble que todo esto se desarrolló en medio de la discusión de una ley. ¿Cuál ley? La ley de vuelos de bajo costo. Es un proyecto de ley que ya es ley, creo, pues ya está aprobado en segundo debate, pero en ese momento se estaba discutiendo para votar. Es un proyecto de ley presentado por Eli Feinsack del Partido Liberal Progresista, que lo que pretendía o pretende o ya lo logró es bajar los costos
de los pasajes, de los vuelos aéreos entre países de Centroamérica. ¿Ok? Pero Telediario lo explicó muy bien aquí en esta nota y dice, ¿en qué consiste la ley de vuelos de bajo costo? Dice, el proyecto propone reducir la suma total de impuestos y tarifas aeroportuarias a un máximo de $23, siempre y cuando el otro país, o sea, entre Costa Rica y digamos Guatemala, si Guatemala también está dispuesto a bajar los impuestos a más o menos ese precio, entonces sí, está bien, dice. Actualmente estos costos en Costa Rica rondan los $58.38. Es decir, la propuesta dice bajemos impuestos, ¿ok? Menos ingresos para el gobierno. Después el gobierno no puede invertir en otras cosas, pero dice, ¿por qué? Si hay plata, pero le estamos bajando impuestos. Ve, ¿a quién beneficia esto? También es la pregunta, ¿ok? Pero bueno, entonces bajar de 58.38 a $23, a menos de la mitad, lo que encarece los vuelos dentro de la región. O sea, los impuestos actuales, según indica el INFEISA, el planteamiento del proyecto, encarece los vuelos dentro de la región. $58.38 encarece los vuelos dentro de la región. Eso es lo que se indica. El pasado 9 de octubre del 2024, la Asamblea Legislativa, con 29 votos a favor, aprobó el proyecto de ley en primer debate. Dicha iniciativa fue dispensada de todo trámite, lo que permitió su discusión directa en el plenario sin pasar por comisión. Quiere decir que ya lo iban a discutir para definir si va a ser ley o no. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, la propuesta ha generado debate. Hasta ahorita ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con el pleito? Porque en el pleito no se habló nada de eso. Correcto. Es exactamente eso. En la asamblea a veces se van por discusiones que nada tienen que ver, ¿ok? Con lo que están discutiendo realmente. Entonces dice, la propuesta ha generado debate. La Asociación de Líneas Aéreas de Costa Rica, ALA, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, ALTA, y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, advirtieron que aunque apoyan la idea de mejorar la conectividad aérea, ¿ok? Entre los países, estipular un valor máximo a la tarifa aplicable a un impuesto reducido podría limitar la oferta de servicios al pasajero y desincentivar el interés de las aerolíneas en desarrollar el mercado centroamericano. Es decir, ponerle un tope a los impuestos de alguna manera puede afectar la comercialización, la venta de los pasajes entre los países de Centroamérica. Además, señalaron que lo propuesto contraviene leyes y acuerdos internacionales existentes de los países de los que Costa Rica es parte. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Eso significa que probablemente esta ley, bueno, esto que ya se aprobó en segundo debate y que va a esperar ahora la firma del presidente, cuando el presidente considere, ¿ok? Posiblemente va a resultar ilegal internacionalmente, por decirlo de alguna manera. Pero esa era la discusión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto de la discusión propiamente en el plenario? Que comenzaron a discutir esto, algunos diputados estaban a favor del proyecto, otros estaban en contra, como por ejemplo la fracción oficialista, porque entre otras cosas consideran de que eso va a incentivar que, por ejemplo, ustedes han escuchado que la gente viaja a Europa. ¿Ok? Y que una vez que llegan a cualquiera de los países de Europa o a la mayoría de países de Europa, se pueden trasladar fácilmente a otros países de Europa, por tren, por avión, yo no sé, porque están muy cerca y a muy bajo costo. Bueno, yo comprendo personalmente que eso incentivaría eso, que de repente viene un turista a Costa Rica y en lugar de decir, me voy a quedar tantos días en Costa Rica, 7 días, no, me voy a quedar 3. ¿Por qué? Porque después voy a agarrar un vuelo que va a salirme muy barato y me voy a Guatemala. Y después de Guatemala me voy para El Salvador y después me voy, no sé, para Nicaragua, me voy para Panamá, no sé. Comienza a ser un tour centroamericano y no se ancla unos días, lo que a nosotros nos interesa en Costa Rica, para que pueda pues invertir, comprar bienes, servicios, hospedaje, comida, souvenirs, etcétera. Dejaría de ir por ejemplo, dejaría de visitar quizá volcanes,
¿Por qué? Porque entonces en ese tiempo que demore en visitar un volcán, de repente podría ir a otro país. No sé si me explico más o menos el razonamiento que podría haber de parte de quienes no están de acuerdo en este proyecto. Por otro lado, también dicen que a quién beneficia realmente eso, al costarricense. ¿Cuánto viaja el costarricense al resto de Centroamérica? ¿O está favoreciendo de repente a gente que viaja por negocios constantemente entre Centroamérica? O sea, ¿quién es el principal beneficiado y quién es el afectado? ¿Ok? Entonces, y hay otra parte que están a favor porque consideran que eso pues, puede favorecer a algunos sectores. Eso, la verdad, hasta ahorita no comprendo cuál es el punto a favor de esto. Entonces, ya dicho esto, vamos a ver. Dicho esto, comenzó la discusión. ¿Ok? Antes de la intervención que vemos en medios de comunicación, antes de eso, de la intervención que comienza con la diputada Pilar Cisneros discutiendo con Sofía Guillén, la diputada Pilar Cisneros comienza a hacer una intervención en la que, por un lado, habla del proyecto y por otro lado, contesta a los diputados que durante esa discusión habían estado criticando al gobierno por sus políticas económicas. Entonces, va en esos dos sentidos y vamos a escuchar eso. Muchísimas gracias. A ver, si yo fuera alcalde de alguna de las provincias costeras me sentiría muy ofendida, francamente. O sea, me parece que aquí han sido despreciados, que aquí se ha dicho que se dejan torcer el brazo por el gobierno. Ninguno se atreve a poner una denuncia si eso fuera cierto. Así que yo tengo mis seriosísimas dudas de que eso es cierto. Simple y sencillamente son alcaldes que están preocupados por los puestos de trabajo que definitivamente van a quedar en entredicho cuando este proyecto esté en función. Porque que va a haber afectación sobre el turismo nacional, lo va a haber. Y no lo digo yo, lo dicen todas las cámaras, todos los alcaldes y todas las asociaciones que han puesto absolutamente en evidencia que esto puede tener un efecto muy serio sobre la industria turística. Al diputado Eli Feinsack, lo que le quiero decir, que dice que tanta mentira no me luce. Diputado, se lo he dicho más de una vez, cuando no hay argumentos se recurre al insulto. Estoy acostumbrada, desgraciadamente, a los insultos, pero eso es evidencia de que usted no tiene argumentos. Y a la diputada Cintia Córdoba, a ver, usted dice que este gobierno no ha hecho nada y que no, que por qué más bien no nos concentramos en hacer que la economía sea más pujante. Óigame, diputada, mejor revise las cifras, pero se las voy a recordar rápidamente. Inversión récord en crecimiento sostenido. Los mejores de OCDE durante 2 años consecutivos. Crecimiento del país en el 2022, 4.6%. En el 23, 5.1%. En el 24, 4.3%. Y en el 25, 4.1%. Un promedio de 4.5%. Medalla que en ningún país de América Latina se puede poner, solo Costa Rica. Así que eso no nos cayó del cielo. No, señores, se ha trabajado muy duro para lograr eso. En el 23 y el 24 fuimos el país que más creció de todos los países de OCDE. Desde el 2005 el país no tenía un crecimiento sostenido de más de 4% durante 4 años seguidos. Señores, desde el 2005, hace 20 años, nadie había logrado lo que ha logrado este gobierno. Vean que hasta este momento la diputada Pilar Cisneros ya hizo alusión primero a la afectación de ese proyecto de ley de bajar el precio de los boletos, porque al final de cuentas se baja el precio de los boletos, em, y también está contestando sobre las críticas de la oposición que pues como oposición que es, insiste en decir que el país está fatal, que el país está mal, que vamos para atrás, que las empresas no avanzan, que la economía no crece, etcétera. Entonces, la diputada está haciendo una participación en esos dos sentidos. Primero, cámaras de turismo y alcaldes están de acuerdo en que ese proyecto afectaría el turismo. ¿Por qué? Porque le va a decir al turista, no solamente se va a quedar unos días en Costa Rica, si quiere, se puede ir a
No a 7 días, sino a 3, 4 o 2 días. ¿Por qué? Porque los vuelos, perdón, son baratos para irse a otro país de Centroamérica. Y eso le puede llamar la atención al turista. Y por otro lado, pues está defendiendo las cifras económicas que favorecen, no, que ilustran, porque son cifras objetivas, que ilustran el avance a nivel económico del gobierno. Todas las actividades económicas crecieron en el 2024, diputada Cintia, usted que tanto lo preocupa, y todas tendrán crecimiento en el 2025. Y la confianza del consumidor no solo sube, sino que cada vez se hace más sólida y reconocido por todo el comercio de este país cómo se está moviendo la economía. Así que sí, este gobierno ha estado muy preocupado y ocupado en el crecimiento de la economía y está muy ocupado y preocupado por defender nuestra robusta industria turística que vamos a poner en peligro por este proyectito del diputado Feinsack, como si eso arreglara la situación de los ciudadanos más pobres de este país, como si los ciudadanos más pobres de este país pensaran en si van a vacacionar en Roatán o en Guatemala. Así que dice el diputado Feinsack que nosotros estamos defendiendo a las líneas aéreas tradicionales que no quieren bajar los precios. Y yo le pregunto, diputado Feinsack, ¿a quién está defendiendo usted? ¿A la única línea aérea de bajo costo de Centroamérica? Lo felicito, ya me queda muy claro cuál es su posición. Muchas gracias. Entonces, si observamos realmente, la discusión giraba en torno, obviamente, al proyecto de ley, pero también a unas participaciones aclaratorias de lo que el gobierno está haciendo a nivel económico. ¿Ok? Entonces, parte de una discusión técnica política. Hasta este momento todo era técnico y político. Esta intervención no la vieron en los medios de comunicación que publicaron el tema del pleito como tal. Esto pasó antes, ¿ok? Y cuando la diputada Pilar Cisneros se refiere a las poblaciones que están en pobreza, digamos, o que tienen menos recursos, se refiere a todos esos emprendimientos locales que se benefician del turismo cuando los extranjeros, turista extranjero viene y va para diferentes zonas turísticas, pasa comprando cositas, comiendo cositas y todo eso. Eso es movilidad económica. Entonces, al haber menos movilidad del turista en ese sentido, inmediatamente habría una afectación directa en esas personas. ¿Ok? Entonces, bajar los precios de los boletos aéreos entre Centroamérica, realmente, ¿a quién está beneficiando? ¿A esa persona o a personas que tienen la posibilidad de estar viajando constantemente? Y de aquí vamos a brincar a, bueno, nos vamos a brincar una serie de intervenciones en las que se ataca al gobierno, se hace una alusión demeritoria, digámoslo así, al gobierno, para caer posteriormente en el minuto de las 4 horas con 17 minutos, que hay que tener un aguante fuerte para estar en el plenario de la Asamblea Legislativa discutiendo por tanto rato. 4, 17, 44. Ah, un poquito, 3 segundos menos. Ya. Ok, 4, 17, 44. Ya. Viene ahora una participación de la diputada Sofía Guillén. Gracias, señor presidente. Yo únicamente quería quizás sumarme a la reflexión que de alguna forma la diputada Cambronero hacía hace ya bastantes minutos. Yo quisiera, antes de escuchar la participación completa de la diputada Sofía Guillén, y esto fue antes del pleito también, se estaba hablando, repito, se estaba hablando de el tema de los vuelos de bajo costo, la afectación al turismo local y al mismo tiempo tratando de evidenciar los logros económicos del gobierno. Entonces vamos a ver cómo, y esto es un criterio personal, pero lo que yo observo es que a partir de ese momento la discusión se comienza a desviar hacia otro tema completamente. Es que a mí me sorprende el nivel de descaro con el que algunas voces del oficialismo a veces mienten en actas. Y hablo de la intervención de la jefa de fracción sobre la economía costarricense. Yo creo que no podemos insultar la inteligencia a la gente. Es decir, uno visita comunidades, camina por la calle, habla con la gente
Y no es cierto que las cosas vayan mejor. La gente se siente más insegura, las mujeres están más inseguras, el narcotráfico se ha acaparado de barrios completos, pero además hay una cosilla que yo sé que al oficialismo a veces no le gusta, que son los datos. En este librito, que siempre es público, es el informe del Estado de la Nación, todos los años se hace esta investigación, están concretamente los datos de la economía costarricense y de la sociedad costarricense. Quiero contarles que en la página 66... Ahorita vamos a ver el cuadro que está en la página 66. Nada más vamos a esperar que termine de hacer la intervención la diputada Sofía Guillén. Se reporta que el ingreso promedio de los hogares en Costa Rica es una quinta parte menos que el de hace 10 años, compañeros y compañeras. El ingreso real promedio de los hogares costarricenses es más bajo que el de hace 10 años. Ok, la plata alcanza menos, eso es lo que significa ese resultado. Pero además el perfil de pobreza es preocupante. Aumentó la pobreza en la niñez y la adolescencia costarricense. Página 71 del informe del Estado de la Nación. En los menores de 6 a 11 años se aumentaron más de 7% las personas bajo la línea de pobreza. En los menores de 12 a 17 años, casi un 10% de más niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza. Los hogares con jefatura femenina monoparental aumentaron casi 5% de pobreza. Es decir, no se vale mentir, no se vale insultar así la inteligencia del costarricense. Yo no sé cuál es la economía que se ha reactivado, compañeros y compañeras del oficialismo. Tal vez es la economía de Monterán o de los importadores de arroz que cofinanciaron la campaña en Rodrigo. Esa economía sí que debe ir viento en popa, pero el resto de la economía de los mortales en Costa Rica va de picada. No da para más. La forma en la que están liderando ustedes la sociedad es que es una sociedad en la que el narcotráfico se ha metido hasta donde le ha dado la gana. Hay comunidades enteras en donde usted llega y las señoras te lloran enfrente. Es que yo no me lo invento. Ok, te lloran diciéndote aquí hay balazos a cada rato y aquí no manda nadie, aquí manda el narco del barrio. Yo paso todos los días por la rotonda de la Y, porque vivo en San Francisco de Ríos. Y en la rotonda de la Y hay personas, no solo migrantes, pidiendo que también son seres humanos y tienen derechos, sino que me he topado con familias de una mujer con 2 bebés en brazos pidiendo en la rotonda de la Y. Yo he vivido toda mi vida en San Francisco de Ríos, a excepción de unos cuantos años, unos 2 o 3 años que viví en San Pedro. El resto ha sido en Sanfra. Yo nunca en San Francisco de Ríos he visto eso. ¿Cómo pueden ustedes insultar de esa forma la inteligencia de las personas? De verdad, yo eso sí que no estoy dispuesta a tolerarlo. No estoy dispuesta a tolerar que ustedes solo se inventen una realidad paralela en la que todo el mundo vive bien. No, parte del privilegio que he intentado señalarle en otras ocasiones a varios de los miembros de su fracción es que ustedes viven en una burbuja de privilegio, una burbuja donde viven unos cuantos en un Olimpo, pero esa no es la realidad del tico de a pie, esa no es la realidad de los mortales. En Costa Rica no se vive mejor, no se vive mejor, no se puede criar un niño o una niña mejor. El sistema educativo colapsa, la salud colapsa y eso no es casual. Ustedes, compañeros del oficialismo, nos han terminado de llevar hasta ahí. No pusieron la primera piedra, eso se los reconozco. Aquí Carlos Alvarado puso sus piedras en este camino y también gobiernos del bipartidismo de antes. Pero ustedes lo que han hecho es poner la cereza del pastel terminando lo que otros han empezado. Ustedes han desmantelado lo que quedaba del pacto social en Costa Rica. Y eso ustedes cargarán con la responsabilidad histórica de eso. Ahora no vengan aquí a decir que vivimos en una Costa Rica paralela en la que todo va muy bien. A sus financistas de campaña les debe estar yendo muy bien. A Monterán les debe estar yendo muy bien. A los importadores de arroz. Pero a los mortales en Costa Rica, no, compañeros y compañeras. Ustedes han despedazado lo que quedaba de educación pública, lo que quedaba de seguridad social en la caja. Ustedes con acciones desde su Ministerio de Seguridad Pública, por incompetencia, incapacidad o la razón que sea, han permitido que el narcotráfico tome una gran parte del territorio marítimo de este país. Ustedes son corresponsables del desastre social que hoy tenemos. Dejen de mentirle a la gente.
Gracias, señor presidente. Me reservo. Bien, es importante, hay personas que dicen, ¿por qué dejar toda la intervención? Es para que vean que ahí está todo lo que se dijo, ¿ok? Recuerden, estábamos hablando del proyecto de vuelos a bajo costo. ¿Qué de todo lo que dijo la diputada Guillén en su intervención tiene que ver con eso? Nada, absolutamente nada. Eso que dijo la diputada Guillén, que tiene todo el derecho de decir lo que quiera, era más bien como un control político. Esa parte inicial de la asamblea, del plenario, en los que tienen como media hora en total para todos decirse de todo, ¿verdad? Y hablar de lo que quieran. Pero ahí estaban hablando de un proyecto. Se desvió completamente la conversación o el debate a hablar sobre que las mujeres tienen miedo, sobre el narcotráfico, que el gobierno no ha hecho nada, este, que la gente que vive en el privilegio, que no se vive mejor, y se habla de un dato, de este dato. Este es el cuadro que aparece en la página 66 del Estado de la Nación del 2024. Vean, a esto hace alusión la diputada Sofía Guillén. Ingreso promedio real de los hogares en colones reales al mes. No es que la plata alcanza menos, es el ingreso, o sea, cuánta plata entra. ¿Ok? Son dos cosas distintas. ¿Cuánta plata se recibe en el hogar? Vamos a revisarlo, vean. Aquí está con años y todo. Vamos a ver, bajar un poquito más. Ok, aquí millón. Sí, listo. Vean. En el 2010 comienza el estudio, estaba como por debajo de 1.100.000 colones, llega al máximo como en el 2013, ¿verdad? Por algún motivo, supera el 1.100.000, casi 1.200.000 colones, luego comienza a bajar, a bajar. Ustedes recuerden quiénes estaban en esos gobiernos, ¿ok? Comienza a bajar estrepitosamente hasta que llega a poquito más de 1.000.000, como en el 2015, vuelve a subir para el 2016, baja en el 17, 18, 19, en el 20 cae a 900.000 colones. ¿Qué pasó en el 20? La pandemia, entendible completamente. ¿Ok? Luego del 20 al 21 comienza a subir, pero de repente cae hasta el 22. En el 22 entra Rodrigo Chávez como presidente. Y después del 22 al 23 comienza a subir nuevamente. Yo pregunto, ¿qué pasó en el tiempo anterior para que bajara, para que subiera y bajara tanto el ingreso? Ustedes dirán, ¿ok? Pero si nos enfocamos en el último tiempo, el último tramo del gráfico, este tramo, voy a acercarlo más todavía. Este tramo que vemos acá, que corresponde al año 2022-2023, porque el Estado de la Nación contempla los datos hasta el 2023. El 2024, en esta parte del estudio, no se contempla. En otra parte del estudio sí incluye hasta junio del 2024, pero aquí hasta el 2023. ¿Ok? Recuerden que el año pasado se anunció que la reducción de la pobreza había sido la más grande en los últimos no sé cuántos años. Quiere decir que probablemente esa curva sigue para arriba. ¿Cuál es el propósito de decir que todo está mal? Si más bien lo que estamos observando aquí en el mismo gráfico es que la situación va mejorando. Efectivamente, la pandemia generó esta caída, cambió la estructura completa, es un antes y un después en la economía. ¿Ok? Muchos empleos se destruyeron, muchas empresas desaparecieron, muchas personas dejaron de ser empleadas para dedicarse a ser emprendedoras. Entonces no se puede comparar ya en ningún sentido, justamente por la pandemia, lo que fue antes a lo que es ahora. Y no se puede decir que cada vez estamos peor cuando esta curvita dice que vamos levantando en el ingreso promedio de hogares. Entonces, está bien. La diputada dice que la gente no es tonta. Veamos el gráfico y expliquemos completamente su dimensión. La economía va mejorando. Que algunas personas lo puedan sentir más y otras menos, eso es natural.
porque en un país, en una sociedad, siempre van a haber personas que van a sentir mejor el avance económico que otras. Y eso va muy de la mano de las decisiones particulares también o de condiciones especiales. Eso es lo que sucedió. ¿Ok? Vamos a ver. Y aquí es donde viene justamente una respuesta de la diputada Pilar Cisneros, si no me equivoco. Vamos a continuar acá. Por el resto del tiempo. Gracias, diputada. Continúa la diputada Nájera Barca Paola. Gracias, para cederle mi tiempo a doña Pilar Cisneros. Tiene el uso de la palabra la diputada Cisneros Gallo hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. A ver, aquí queremos hablar de cifras. La diputada economista, me imagino que no frecuenta mucho la página del Banco Central de Costa Rica. A partir de aquí es donde nosotros vimos en los medios de comunicación qué fue lo que había sucedido. Rica, igual que la otra diputada, que ya yo no sé tampoco de cuál partido, porque no sé si se fue o la votaron del PLP y ahora anda sola por ahí tirada en el medio más o menos de esta fila. A ver, entonces, ¿qué es lo que dice el Banco Central? El Banco Central de Costa Rica, que el régimen definitivo, es decir, las industrias locales, crecieron 3.6 entre enero y noviembre del año pasado y crecieron 3.5 en el 2023. Sería bueno que la diputada economista de cuando en cuando se diera el trabajo de consultar la página del Banco Central. Y diputada economista, por cierto, hablando de jóvenes con corona, usted conoce muchos jóvenes que ganen 4 millones de colones al mes, diputada Sofía Guillén. Porque si usted se quiere poner esa corona, es que no es que si quiere o no quiere, es que la tiene. Este comentario de la diputada Pilar Cisneros va con relación directa o en alusión directa más bien a los comentarios de la diputada Sofía Guillén en los que critica de alguna manera a la gente que está mejor económicamente. Yo me imagino que hay un tema ideológico, ¿ok? Porque el Frente Amplio, ya como partido y como ideología, no sé hasta qué punto malven o satanizan, si lo quieren decir así, a las personas que están en posiciones de poder o que tienen dinero. De hecho, yo he escuchado, no voy a decir de los diputados, pero he escuchado personas que siguen al Frente Amplio, no a todas, algunas, que dicen que la gente que tiene plata es mala, a ese punto. Y yo me cuestiono, ¿por qué una persona es buena si no tiene plata y es mala si la tiene? Yo creo que lo bueno o lo malo de la gente va indistintamente al tema del poder adquisitivo que tenga. Pero entonces, la diputada Pilar Cisneros hace alusión al salario de la diputada Sofía Guillén porque específicamente la diputada Sofía Guillén critica a las élites, critica la población que está mejor económicamente como despreocupadas o como que les va mejor, pero no les interesa la parte de o sea, la población que tiene más necesidades, etcétera. Entonces, de alguna manera la diputada Pilar Cisneros le está diciendo, pero usted también está formando parte de esas comunidades pequeñas con dinero, ¿por qué? Porque de ahí tiene un salario de 4 millones de colones, ¿verdad? De alguna manera hay como un matiz de contradicción en lo que dice la diputada Guillén, pero sigamos escuchando. Dígame cuántos jóvenes en este país ganan 4 millones de colones. Así que usted es parte de la corona, usted es parte de la élite, usted es parte de ese grupito de costarricenses que viven en una burbuja de lujo. O demuéstreme lo contrario. Así que a las dos diputadas ya les di las cifras. Y el resto de las cifras de crecimiento económico, algunas son locales y las otras son de OCDE. O quiere decir que también le torcemos el brazo a los analistas de OCDE. Caramba, es que el brazo de este gobierno, yo no sé, tiene miles de kilómetros para también torcer el brazo a esa gente. Así que numeritos hablan, cifras hablan y nosotros no estamos hablando paja de lo que ha sido el crecimiento económico en este país. ¿Que todavía le llega a todos? No. ¿Que hay mucho que hacer? Sí. ¿Que vamos a seguir peleando para que todos los chicos en este país vivan mejor? Sí, así es. Le cedo el resto de mi tiempo a la diputada Ada Acuña. Gracias.
Muy bien, entonces lo que sigue a continuación eso no lo vamos a poner, ¿verdad? La diputada Acuña hace subraya la importancia de proteger al turismo rural, etcétera, ¿verdad? Una serie ahí de consideraciones sobre la afectación del proyecto de vuelos de bajo costo. Recuerden que esa era la discusión inicial. Se desvió en un momento hacia ataques al gobierno o referencias, vamos a decir, referencias al gobierno, hablar de la política económica del gobierno, se desvió completamente. Yo en lo personal y con todo el respeto que se merece la diputada Sofía Guillén, la intervención anterior no tenía absolutamente nada que ver con el tema de discusión. ¿Y saben por qué me preocupa? Antes de ir a brincar a la parte donde se encarniza más el pleito, digamos como tal, yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes y veámoslo acá. Se dice que la Asamblea Legislativa cuesta por día 240 millones de colones. Según la página de la Asamblea, trabajan 8 horas, ¿ok? Descontando la hora de almuerzo, trabajan 8 horas. Vamos a dividir 240 millones de colones entre 8 horas. Esto es lo que cuesta cada hora en la Asamblea Legislativa, ¿ok? Vamos a dividir esto entre 60 minutos. ¿Cuánto cuesta cada minuto en la Asamblea Legislativa? 425.000 colones. Un salario. Cada minuto. Eso es lo que cuesta cada minuto en la Asamblea Legislativa. 425.000 colones. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, mientras ellos están en plenario, los asesores están trabajando, la parte administrativa y todo eso, la razón de ser de la Asamblea Legislativa se concentra ahí, en el plenario, donde aprueban o no aprueban leyes, donde discuten si se aprueba o no una ley, porque al final lo que nos interesa son las leyes. ¿Qué quiere decir? Que cada minuto que se pierde discutiendo en temas no relacionados a los proyectos que se están abordando en ese momento, cada minuto de esos cuesta 425.000 colones. Es decir, cada minuto de esos es una pérdida de 425.000 colones de impuestos que todos pagamos desde que nos subimos un bus o compramos pan en la pulpería o en la panadería hasta cualquier otra gestión que hagamos. Son impuestos que se están asignando al presupuesto del gran aparato estatal que se le da a la Asamblea Legislativa para que sean productivos. ¿Ok? Y cada minuto que se utiliza para hablar de algo que nada que ver con el proyecto que se está discutiendo y que se utiliza para hacer política o politiquería en algunos casos, cuesta 425.000 colones. ¿Eso por qué lo digo? Porque efectivamente ese día incluso hasta se suspendió la discusión en la Asamblea Legislativa y ahora vamos a ver ya la parte dura del pleito, que es en el minuto 4 horas 34 minutos con 4:34 con 55. Que tener un pulso para llegarle aquí. Aquí está. Y aquí es donde vamos a desarrollar un poquito más de cositas. Adelante. Gracias, señor presidente. Doña Pilar, viera que a mí me encanta cuando usted hace esas intervenciones porque a usted se le sale lo que lleva podrido en el espíritu. Es que usted es una persona tan infinitamente egoísta que no me interrumpa, señor presidente, por favor. Usted le permitió a ella decir lo que le vino en gana, por favor. Pero diputados, diputadas, tratemos todos, y no es porque sea usted, diputada Guillén, creo que ha sido una discusión muy densa la que hemos tenido el día de hoy, todos y todas, y tengamos el respeto. Disculpe, diputada, tiene todo el tiempo nuevamente, 4 minutos 28. Es en este momento donde ya se desencadena como el clímax de toda la situación. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a llevar a un plano personal. Yo no estoy defendiendo a la diputada Pilar Cisneros, pero yo escucho lo que dice y tomo nota. Está hablando en respuesta a lo que dijo la diputada Guillén en la intervención anterior y está dando cifras de crecimiento a nivel de la industria local, ¿ok? Le devuelve la crítica de las élites, habla del tema del privilegio, que también
bien mencionó la diputada Guillén, y habla del crecimiento económico. Entonces, lo que viene a continuación, y esto es una crítica personal, es un discurso personal que parece que nace del hígado, ¿ok? Y que se envuelve en un tema de falta de autoridad del presidente Carlos Felipe García o del no respetar las líneas de la autoridad que representa el presidente en ese momento, Carlos Felipe García. ¿Por qué? Porque Carlos Felipe García frena, dice que no es por ella, pero que le va a dar la palabra, pero evidentemente la frena cuando la diputada Sofía Guillén dice que la diputada Pilar Cisneros está podrida por dentro y que es egoísta, cuando ya se vuelve todavía, no, se vuelve en ese momento sumamente personal. Y lo que dice la diputada Sofía Guillén es que va a repetir lo que ya dijo. Es decir, ahí me parece a mí personalmente que hizo falta apagar micrófono, pegar el regaño que se tenía que pegar y parar eso en ese momento. ¿Por qué no se frenan algunas intervenciones a veces en la asamblea? No lo sé, opinen ustedes. Pero en ocasiones eso no se ve bien y en algunos casos se frena, en otros casos no. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces lo voy a volver a repetir, por si no escuchó bien la señora diputada. Viera, doña Pilar, que a mí me encanta que usted diga lo que acaba de decir de esa forma, porque se le sale, como ya lo dije, lo que usted lleva podrido en el espíritu. Usted es infinitamente egoísta, es tan egoísta que lo que a usted le molesta, señora, yo la vi a usted cuando usted me dijo lo que le vino en gana y cuando me dijo, llamó economista fracasada, la vi a los ojos. Véame a los ojos ahora que le digo señora elitista. Porque usted, lo que le molesta a usted es que una mujer joven tenga un salario que no sea una miseria, que es lo que usted quisiera que ganen todas las personas jóvenes. ¿Sabe qué pasa? La diferencia entre usted y yo es que a mí no me molesta que una adulta mayor gane bien. ¿O usted cree que todos los adultos mayores en este país ganan su salario? Señora, ¿usted cree que los pensionados del régimen no contributivo ganan su salario? Señora, o su promedio de pensión. No, lo que pasa es que a mí no me molesta que usted tenga o su pensión cuando la tiene o su salario en una asamblea legislativa. Usted quiere que todos vivamos debajo de la línea de la pobreza, la desigualdad y la miseria, porque es la única forma en la que su clasismo y su elitismo logra sentirse superior. Pero qué pena, llegamos los mortales a una curul y vinimos a decírselo en la cara, señora. Vivir en un barrio en donde siempre hemos vivido a mucha honra no nos da vergüenza. Yo soy economista, aunque su presidente no lo entiende. Yo creo que él tiene algún complejo con el título de economista. Yo soy máster en economía con una mención por excelencia académica, pero eso a mí no me hace mejor que nadie. Ojalá todas y cada una de las personas jóvenes de este país pudieran tener salarios dignos. En vez de eso, usted, desde su privilegio, desde su elitismo, quiere que todo mundo tenga salarios precarizados y miserables. Eso es lo que usted quiere y por eso usted ha impulsado la jornada 12 horas sin pago horas extra. Dígale al costarricense cuál era su salario al mes en Teletica, en la prensa canalla, dígaselo. Dígale cuánta plata hizo usted a partir de esa prensa canalla y cuántos de su edad tenían ese salario. Díganos. Pero a mí no me venga aquí a decir que es que la diputada economista joven, ¿cuántos jóvenes ganan mi salario? Yo soy muy consciente de que estar aquí es un privilegio temporal. Vine a intentar representar a una población que aquí no tiene voz y votos, porque personas como usted, que durante 30 años se han hecho ricos a partir de la canallada y de serle servil en sus editoriales a las élites, ahora vienen aquí a decir que las personas jóvenes ni podemos hablar ni podemos tener salarios dignos. Qué pena, señora, qué pena. Y se lo digo con respeto. Más respeto del que usted o su presidente tienen por los adultos mayores. Yo no digo a nadie que aquí que está cofaleado, ni vengo a decir, como hizo usted en la última intervención, a decir que usted estaba aquí no esperando la parca como otros adultos mayores. Se da cuenta que usted no respeta ni siquiera a la gente de su edad. Usted no tiene respeto por nadie, porque usted vive en una burbuja de elitismo, y se lo voy a decir 1.000.000 de veces, y sepa que el pueblo costarricense no está acostumbrado a tolerar
castas elitistas como en otros países. Aquí esos discursitos, siempre existiremos personas dispuestas a decirle de frente que no nos parece. Ahora soy yo, después en el siguiente periodo serán otros y otras, pero curules para decirle en la cara a la señora elitista que es elitista, siempre van a haber, sépalo. Gracias, señor presidente. La diputada Sofía Guillén dijo, y esto lo digo con mucho respeto y nada más utilizando las palabras que ella utiliza, ¿verdad? Dice que se lo dice con mucho respeto. Yo creo que una persona con mucho respeto no puede hacer uso o alusión al respeto cuando le dice a otra persona que tiene el espíritu podrido, por ejemplo, que es clasista y elitista. Eso yo no veo cómo empata con el respeto. Más aún, no era el tema que se estaba tocando. La diputada Sofía Guillén hizo alusión al Estado de la Nación en su intervención anterior. La diputada Pilar Cisneros sacó las cifras de OCDE y del Banco Central. Estábamos hablando de algo técnico. Evidentemente, al criticar a las élites o clases adineradas, la diputada Sofía Guillén, la diputada Pilar Cisneros le va a decir, bueno, usted forma parte de ese privilegio en este momento, porque gana 4 millones de colones. Y la diputada Sofía Guillén lo acepta. Dice, es un privilegio temporal. Privilegio es privilegio. Temporal o no, es privilegio. ¿Ok? Porque de repente, en otras circunstancias, en la profesión de ellos me refiero a cualquier diputado, no ganarían los 4 millones de colones. Algunos ganarían más, otros menos, otros nada. Pero llegaron ahí. ¿Por qué llegaron ahí? Ya cada quien sabrá cómo trabajaron a lo interno de su partido para poder ganar un puesto dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el punto acá? Habla de espíritu podrido. Nada tiene que ver con el tema de discusión. El presidente de la Asamblea le dice que por favor respeto, que traten de bajarle el nivel a la discusión y aún así dice, lo va a repetir. Y lo repite. Y el tono, ¿ok? Le dice, usted quiere que todos vivamos debajo de la línea de pobreza. Primero, decirle a una persona qué es lo que quiere, siente o piensa es una tremenda falta de respeto, independientemente si es la diputada Sofía Guillén o quien sea. Nadie tiene derecho ni forma de poder afirmar qué piensa, siente, cree o quiere la otra persona. No se puede. A nivel de discurso queda bien, porque algunas personas se agarrarán de eso, lo asimilarán y lo convertirán en una verdad, cosa que está muy mal. ¿Ok? Habla, ¿qué tiene que ver el salario del mes en Teletica? A ver, independientemente si doña Pilar ganaba 100.000 colones en Teletica, o 10, 20, 30, 40, 50 millones de colones, ¿eso qué tiene que ver? Al final de cuentas, era un trabajo en una empresa privada. Si la empresa privada consideraba que doña Pilar no hacía un trabajo correcto, lo hubiera despedido hace mucho tiempo. Así se trabaja en el sector privado. Y si en el sector privado se gana bastante, es porque se hace bastante o se tienen resultados. Esto es todo. Meritocracia. Es la regla del mérito. Punto. No estoy defendiendo a nadie. Esa es la verdad. Esa es la regla natural de la empresa privada. Todo el mundo quisiera que todo el mundo gane bien. Lamentablemente en una sociedad van a haber unos que ganan más y otros que ganen menos. En este momento, los diputados del Frente Amplio y todos los demás diputados ganan 4 millones de colones. Evalúen ustedes si los merecen o no, cada uno de ellos. Eso es evaluación de cada ciudadano. Yo lo que sé es que cada minuto de discusiones inertes, innecesarias, irrespetuosas en la Asamblea Legislativa cuestan 400, ¿cuánto? Habíamos dicho por acá, 425.000 colones. ¿Qué harían ustedes con 425.000 colones? ¿Qué harían ustedes? Y comienza a traer otros temas que la discusión que tuvieron hace unos meses sobre que ella vive en San Francisco, otra vez el clasismo y el elitismo, lo que dijo en algún momento el presidente sobre el COFAL refiriéndose específicamente a una persona, lo de esperar a la parca, todo eso de alguna manera revuelto en un picadillo de ideas y sacado de contexto.
porque sacado del contexto cada una de esas ideas y sacado de contexto toda la participación, porque repito, estaban hablando de los vuelos de bajo costo. Ese era el tema de discusión. No había otro. Y ahí sigue el asunto. Pero ojo, el presidente Carlos Felipe García, que en ese momento era el presidente de la Asamblea, porque no estaba Rodrigo Arias, em, pidió orden y respeto a la diputada Sofía Guillén. Ella aún así repitió la intervención tal cual había comenzado y él no la frenó. Pero vean lo que viene a continuación. Gracias, diputada. Me está pidiendo la diputada Acuña Castro la palabra por el orden. Diputados, vamos a ver. Doña Ada, adelante, está por 2 minutos. Gracias, presidente. Vean, yo quiero ser muy clara a los costarricenses. Aquí hemos tratado de poner argumentos, pero lo que hoy está pasando aquí de nuevo es una falta de todo tipo, ética. Aquí no se puede venir a insultar a la persona. Insulten los criterios, pero no a la persona. Una vez más, la diputada Sofía Guillén vuelve a insistir en venir a afectar a la persona. Le tiran a la diputada Pilar Cisneros y todos se quedan callados. No puede ser. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. En ese momento, la diputada Dinora Barquero, desde el otro lado de la tribuna, digámoslo así, comienza a gritar cosas que no se entienden bien. Por ahí han salido algunos videos donde más o menos se trata de interpretar, pero está gritando mientras la diputada Ada Acuña está pidiendo respeto y una moderación del debate como tal, ¿verdad? Y de que no se ataque a la persona. Hasta ese momento nada estaba mal, pero la diputada Dinora Barquero interviene y no es una valoración, eso estaba pasando. La diputada Acuña hablaba, la diputada Dinora Barquero desde el otro lado estaba gritando. Entonces la diputada Acuña, ya en medio de toda esa crispación, le dice que ella es la peor. Eso analicen ustedes, opinen ustedes, cuál es la valoración que tienen de la diputada Dinora Barquero. La diputada Acuña hizo su valoración ahí. Analicen ustedes cómo lo ven y qué les parece, ¿ok? Pero aquí sigue la discusión. Usted es la peor. Usted es la peor. No. No. Y en ese momento, el presidente del Congreso corta el micrófono de la diputada Acuña y la diputada Acuña pues sí tiene un arranque en el que sale de la curul, ¿verdad? Sale unos pasos y sigue discutiendo con la diputada Dinora Barquero que le decía, venga y me lo dice en la cara, venga y me lo dice en la cara. Obviamente todo se descompuso, pero ¿por qué tuvo que llegar a ese punto? ¿Por qué le apagan el micrófono a la diputada Acuña cuando no le apagaron el micrófono a la diputada Sofía Guillén? ¿Hasta qué punto tiene razón la diputada Ada Acuña cuando dice que atacan a la diputada Pilar Cisneros personalmente y nadie dice nada? Por ejemplo. O recuerdan aquella vez en la que la diputada Pilar Cisneros, hace muchos meses, varios meses, hizo alusión a los amarillos por referirse al partido del Frente Amplio, a la fracción, y lo tomaron por alusión, sin mencionar nombres de los diputados. Y Rodrigo Arias, que presidía en ese momento la Asamblea Legislativa, le dio la palabra por alusión a 5 diputados del Frente Amplio porque faltaba uno. A 5 diputados. Le dio 2 minutos a cada uno para que hablaran, para que le respondieran a Pilar Cisneros. Y le dio a Pilar Cisneros otros 2 para poder ella responder a los 10 minutos de participaciones de los diputados del Frente Amplio. ¿Por qué no se evitó esto? ¿Por qué no se actúa con más mano dura en el control de los debates? Yo no justifico que la diputada Acuña haya salido y ella ya se disculpó por eso, pero al mismo tiempo hay que entender por qué suceden las cosas. Una cosa es justificar, otra cosa es entender. Son dos cosas muy distintas. ¿Cómo
podemos concebir y manejar ese tipo de situaciones? Esa es la pregunta. Entonces, termina ya con lo siguiente. Directamente, doña Pilar, por la alusión, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, con toda la calma y el respeto que debe imperar aquí. Es evidente que a la diputada Sofía Guillén le molestó lo que dije. Y le molestó porque definitivamente ella es parte de esa casta de la cual ella le dice a todo el mundo y ella es parte de esa casta. La que insulta, diputada, no tiene argumentos y evidentemente usted insulta por montones porque no tiene argumentos. Los adultos mayores de mi edad, doña Sofía, generalmente ya están pensionados y en la casa. Yo tengo 70 años y sigo trabajando. Así que eso ni me ofende, ni me hace más, ni me hace menos. Pero no se rasgue las vestiduras, diputada Guillén, porque usted definitivamente, le guste o no le guste, es parte de la casta de privilegiados. Dicho con todo respeto, como usted dice, como me dice a mí, yo me siento muy orgullosa de mi labor como periodista, me siento muy orgullosa de lo que hice y me siento muy orgullosa de estar aquí representando al pueblo costarricense en una fracción de la esquina, rodriguista, chavista, como ustedes le quieren decir, que ¿sabe qué? Tiene al pueblo costarricense de su lado y por algo será, diputada. Tenga la plena seguridad que no es por mi linda cara, ni por mi edad, ni por mi lindo cuerpo, no señora. Es porque aquí vinimos a luchar por la mayoría de costarricenses, para luchar con toda nuestra energía por hacer de este un país justamente menos elitista y menos desigual, que parece que a usted ni le preocupa, porque como ya sé, pasó del otro lado de las ticos con corona, no le importa. Gracias. Y aquí lo que se rescata es una lección muy grande a nivel de comunicación. Y de hecho lo hablaba el día de ayer con mis estudiantes cuando estábamos haciendo un simulacro o una simulación de debate polarizado, un juego de roles. Y es que debatir con argumentos siempre va a ser una conversación de altura. ¿Ok? Va a ser un reto intelectual. El debate se destruye, se desfigura y se desaparece cuando vienen los gritos, los insultos, las ofensas o los golpes. ¿Ok? Y eso es lo que sucede muchas veces en la Asamblea Legislativa. Yo subrayo lo que dijo la diputada Pilar Cisneros. Los insultos aparecen cuando no hay argumentos. Y lo voy a enfocar nuevamente desde el otro lado. Cada minuto que los diputados se enfrascan en sacar sus resentimientos, sus emociones, mejor dicho, en el plenario, son 425.000 colones que nos cuestan a todos nosotros. Al final, no se votó la condenada ley de los vuelos de bajo costo en el segundo debate que ya correspondía. Se votó hasta el día siguiente. Ahora espera la firma del presidente. Eso fue lo que pasó. Esa es toda la historia. Pero los medios sacaron desde el momento en el que la diputada Pilar Cisneros hablaba de la economista privilegiada, etcétera, ¿verdad? La diputada economista, no sé qué, hasta cuando doña Ada sale de la curul. No pusieron esto último, una intervención más calmada y pacífica de la diputada Pilar Cisneros, pero contundente y aclaratoria. No sacaron todo lo que pasó antes, ni mencionaron tampoco que nada de eso tenía que ver, el pleito como tal, no tenía que ver para nada con el tema de discusión. Fue una pérdida de tiempo, total y completa. Eso era el tema número 2. Ahora vamos con este tema que es el número 3. Y eso es cortesía de Trivisión, de nuestro programa, el programa de ellos, pero que se llama nuestro programa ahora. Siempre voy a hacer la aclaración. Em, esto nace a raíz de esta carta. El día de ayer, no, perdón, el 24 de enero, se envió esta carta a la Secretaría del Consejo de Gobierno
del Ministerio de la Presidencia, Casa Presidencial. Esta carta la envió el fiscal general Carlos Díaz Sánchez y dice: Señora Yara Jiménez Fallas, secretaria del Consejo de Gobierno, Ministerio de la Presidencia. Estimada señora, recibo un cordial saludo. Esta carta responde a una denuncia que alguien hizo por el nombramiento de doña Marta Eugenia Esquivel como ministra del Mideplan. Alguien dijo que eso era abuso de poder o abuso de autoridad, ¿verdad? Algo así. La carta es muy corta y dice lo siguiente: recibo un cordial saludo por requerirse así en la investigación, o sea, ya están investigando qué se desarrolla dentro de la causa penal número ¿verdad? Por el delito de abuso de autoridad y otros en perjuicio de la autoridad pública, se le solicita en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del recibido este oficio lo siguiente. Se le está pidiendo, ¿verdad? Certificación del acuerdo mediante el cual se nombró a la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez como ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Asimismo, indicar los requisitos para dicho cargo. Supuestamente, y según la Constitución, quien tiene la potestad de decidir quién es o quién se nombra como ministro, ministra o jerarca de alguna institución es el presidente de la República. Y hasta donde yo sé, en la Constitución no dice una lista de requisitos, un perfil profesional o algo por el estilo. Nada más dice que es un puesto de confianza, palabras más, palabras menos, y es el presidente de la República quien decide quién ocupa el cargo y punto. Aquí la pregunta es, bueno, dice, esta petición se gestiona con fundamento en el artículo 226 y los numerales 391 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal. Cualquier consulta puede ser gestionada por este medio del teléfono o por medio del teléfono o correos identificados en esta nota. Sin otro particular, se suscribe atentamente Carlos Díaz Sánchez. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es el siguiente. Si eso está claro, es la crítica que se le hace al sistema judicial. Hay muchas denuncias o demandas hacia cualquier persona. La pregunta es, ¿cuánto cuesta girar esas denuncias? ¿Ok? ¿Cuánto cuesta cada minuto? Vamos de vuelta con el tema de los minutos. Cada minuto tiempo, minuto servicio profesional, minuto recursos materiales, agua, luz, electricidad, etcétera, que utiliza el Poder Judicial para darle curso a una denuncia, a una demanda, a una causa penal, etcétera, ¿verdad? Que de repente no tiene mucho sentido. Si bien es cierto, el fiscal general tiene todo su derecho a pedir esa información, pero de repente también es cierto que observando la Constitución puede pedir la información, pero también es cierto que el presidente puede nombrar a quien quiera, salvo que tenga algún impedimento legal. Y sobre esto justamente es que estaban hablando en Trivisión en nuestro programa y vamos a escuchar un fragmento de eso. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial? A ver. Vámonos a poner, vamos a poner las cartas en la mesa de manera sencilla. La medida cautelar que estableció, creo que fue el Juzgado Penal de Hacienda de Goicoechea, fue que se tenía que separar del cargo de presidente ejecutiva a doña Marta Esquivel. Efectivamente se separó del cargo. La medida cautelar nunca señaló que no podía nombrársele en ningún otro puesto. En ningún momento lo dice. La medida cautelar yo la leí y recuerdo perfectamente que señalaba la separación del cargo. Escuchen ustedes, de la presidencia ejecutiva de la Caja, pero eso no significa que no pueda ser nombrada en otro cargo. Recuerden que Marta Eugenia Esquivel era presidenta ejecutiva de la Caja, viene todo el inicio de las investigaciones por el caso Barrenador. Posteriormente, el juzgado que corresponde dicta una medida cautelar que indica que hay que suspenderla del cargo o retirarla del cargo, por lo menos mientras se realizan las investigaciones. Y en efecto, ella se le suspende del cargo y no se le destituye hasta que el presidente decide que así sea para que asuma el Ministerio de Planificación.
Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué menciona aquí Jerry Alfaro? Es que en el marco de la investigación se requería que ella no estuviera en la caja ni desempeñara su cargo. Eso es todo. Era dentro del marco de la investigación. Esa medida cautelar no incluía ni tenía que incluir que doña Marta Eugenia no se le asignara algún tipo de cargo en otra institución. Y si así fuera, tenían que destituirla primero. Entonces, el mismo presidente de la República, Rodrigo Chávez, en conferencia de prensa dijo, el día de hoy, en aquella conferencia de prensa, tengo que solicitar la destitución de doña Marta Esquivel para que asuma o designarla como la nueva ministra del Mideplan. Ese es el contexto. Y el artículo 226, que hace alusión al fiscal general en la carta, es este. Por eso decimos que efectivamente está en todo su derecho a pedir la información, pero realmente es necesario. Ahí está, vean la memo. Artículo 226. Es el que acabo de leer, sí. Dice, informes del tribunal y el Ministerio Público podrán requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada. Los informes se solicitarán verbalmente o por escrito con indicación del procedimiento en el cual se requieren el nombre del imputado y el lugar donde debe entregarse el informe en un plazo para su presentación y las consecuencias previstas para el cumplimiento del deber de informar. Entonces, retiro lo dicho del otro artículo, pero está nada mejor. Ya lo quitamos, lo voy a quitar. Dios mío. Sí, pero por eso te digo, o sea, a mí esto sí me sorprende. Yo lo que digo es que no entiendo. Yo no lo entiendo. Pero me sorprende. Yo no lo entiendo. ¿Ah? Yo no lo entiendo en absoluto. Ok, pero entonces vamos a ver. Se abre una causa penal porque el presidente nombra a doña Marta Esquivel como ministra de Planificación. Pero la Corte Suprema de Justicia, los magistrados necesitan un año para investigar los nombramientos de su fiscal Carlos Díaz y nombramientos de su novia. Entonces, ¿está la cancha pareja? Por supuesto que no. ¿Está la cancha pareja? Yo lo que no entiendo es cuál es el delito que se persigue por el nombramiento de doña Marta. Vuelvo a preguntar, Memo, ¿está la cancha pareja? Por supuesto que no. Más entonces, bien más bien me parece cínico. A mí me parece aquí esto cínico. Sí, que entonces el fiscal general, a ver, fiscal general, deje jugar de que usted es un político. Usted no es un político. Ya sí está politizando la justicia. Usted no es un político, eso se está metiendo en un terreno donde no tiene que meterse. Eso a usted no le corresponde, señor fiscal general de la República, don Carlos. Está, perdóneme que se lo diga tan directamente, pero está miando fuera del tarro. Está miando fuera del tarro el fiscal general. A ver, el presidente tiene la absoluta prerrogativa de nombrar a la persona que considere le puede servir en un cargo de confianza, como lo es un ministro. ¿Okay? Veamos la nota otra vez, por favor. Entonces, la nota para ver. A mí esto a mí sí me sorprende porque es el fiscal general metiendo la mano donde no tiene que meterla. Déjeme leer la nota porque realmente vuelva a leer. No entiendo. Bueno, la nota ya la leímos. ¿Qué opinan ustedes? Creo que, a ver, estos videos resultan muy largos a veces, pero la idea es justamente generar un espacio para que uno pueda desarrollar el criterio y el análisis necesario para entender qué es lo que está sucediendo realmente en el país. Lo que dicen en televisión, obviamente, es totalmente la posición de ellos y la opinión de ellos, pero ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Es así? ¿No es así? ¿Es necesario hacer una investigación por algo de este tipo? ¿Había algún impedimento de doña Marta Eugenia Esquivel para asumir el Ministerio de Planificación? ¿Hubo algo ilegal de camino? ¿Violaba alguna indicación o prohibición de un juez? ¿Por qué es un abuso de autoridad o de poder o como sea? ¿Cuánto se gasta en darle curso a estas cosas? Esa es la gran pregunta. Yo espero sus opiniones. Y ahora sí, el anuncio final. Primero, muchas gracias
si quienes lo ven completo, muchísimas gracias por la paciencia. Quienes lo ven por parte, igualmente, muchísimas gracias. Ahí, lo importante de los comentarios y de compartir esta información es tratar de generar discusión, generar conversación alrededor de temas que son importantes, ¿ok? Y les agradezco de verdad muchísimo la paciencia de escuchar todo esto, que en algunos casos puede ser un poquito pesado, pero considero que es importante de tocar. En la descripción de este video voy a compartir de último un enlace de un podcast que llevamos a cabo en estos días, a inicios de esta semana, el lunes específicamente, en la Universidad San Marcos, 3 profesores de la carrera de marketing. ¿Ok? ¿Sobre qué trata este podcast? Sobre el famoso caso del Chinaoque que provocó la salida de Colby y del Banco Popular del Chinamo. Pero, obviamente, estamos hablándolo desde la óptica del marketing, desde la óptica técnica. ¿Fue correcto o no que Colby saliera y el Banco Popular también del Chinamo? ¿Cuáles son las implicaciones técnicas? Porque eso se politizó, pero en realidad era un tema técnico, puramente profesional. Entre la profesora Diana Villavicencio, profesora de marketing, mercadóloga, entre Carlos Bejarano, periodista y mercadólogo, y su servidor, Richard Ordóñez, periodista y mercadólogo también, hicimos un podcast donde hablamos en detalle sobre todo lo que envolvió la situación de ese famoso Chinaoque y la decisión de Colby y del Banco Popular. Yo les voy a compartir el enlace. Si lo ven desde la aplicación de Spotify, pueden ver el video también del podcast. Si lo oyen desde la web, creo, ahí lo pueden escuchar. Pero me interesó mucho que hayamos podido desarrollar ese tema porque no todo se tiene que ver desde la política. Hay que verlo también desde la técnica. Y desde la técnica, las decisiones tienen mucho más fondo y mucho más sentido. Les agradezco muchísimo la atención. Eh, si quieren compartir, compártanlos, comenten. Me encanta leer los comentarios. Muchísimas gracias.